Quien les habla es el magíster Abdel Vidal Sanabria Salinas, quien tiene a cargo la disertación del curso Macroeconomía de los Negocios Internacionales. Y el día de hoy vamos a continuar con la unidad número 3, que se llama Participación del sector externo en la economía. Y, por supuesto, tocaremos el primer tema, que son las exportaciones y importaciones. Siempre, como sabemos, estamos de moda, o se está muy de moda, las exportaciones y las importaciones. Más que todo en nuestro país estamos muy atentos a lo que significa el sector exportador. ¿Por qué? Porque últimamente, en los últimos tiempos, se ha convertido en la bebé de nuestra economía, porque nos está ayudando a un desarrollo prácticamente sostenido, ¿no? Aunado a nuestro buen momento que tenemos con nuestras exportaciones tradicionales, no nuestras exportaciones no tradicionales, que son este nuevo sector que está creciendo, está también creciendo vertiginosamente. No solamente por las circunstancias del momento, sino porque nuestros gobiernos que han venido estos últimos años también han hecho su mejor esfuerzo para esto. No olvidemos que el señor Toledo hizo sus TLCs, ¿no? Que han permitido abrir nuevos mercados, ¿no? Y al permitir y al abrirse nuevos mercados, han permitido que nuevas empresas, nuevas instituciones nazcan y que se dé de esta manera la exportación de productos que anteriormente no se hacía. Inclusive se ha dado valor agregado a los productos que anteriormente teníamos y se han mejorado los precios de estos. No nos olvidemos, por ejemplo, que habían productos muy deteriorados en su precio, por ejemplo, como la lana de alpaca, que se tenía muy atrasada, que hoy, gracias a estos nuevos sistemas que estamos usando, se han mejorado sus precios en el mercado internacional. Y como eso tenemos muchos productos, nuestra comida, nuestro licor, el pisco, qué sé yo, hasta el ceviche es un producto de exportación hoy por hoy, que nosotros está apreciado en cualquier parte del mundo. ¿Qué extranjero que no viene a nuestro país quiere comerse un ceviche? O nosotros mismos, ¿no? A nosotros nos gusta. Entonces, señores, de eso vamos a hablar hoy día. De eso vamos a hablar, cómo estamos en nuestras exportaciones y nuestras importaciones y cómo afectan a nuestra economía. Es importante, si es que no lo han escuchado, deben saber, el año pasado hemos cerrado en un saldo favorable de nuestras exportaciones con las importaciones. Quiere decir que hemos exportado más de lo que hemos importado, y eso es positivo para cualquier economía. Entonces nosotros como país estamos caminando en este sentido. Para esto, vamos a ver, primero vamos a tener en cuenta qué es la participación del sector externo. La participación del sector externo en la economía de un país se expresa a través de dos cosas. A través de sus exportaciones, que universalmente entre los textos van a encontrar lo que se conoce con la simbología de una X, y las importaciones, que también universalmente ustedes las van a conocer, se las encuentra con una M. Donde sea, en cualquier libro, ustedes van a encontrar exportaciones X y las importaciones M. Entonces, el sector externo de cualquier país está conformado de estos dos elementos, las exportaciones y las importaciones. ¿Cómo es que se determina la renta? Pues como hemos venido trabajando con los modelos económicos, ¿cómo es que se determina la renta, ¿no?, en este nuevo modelo en el cual tenemos que incluir las exportaciones y las importaciones? En el caso de las ecuaciones del gasto, el ingreso y la acumulación serían: el ingreso va a estar conformado por el consumo, por el ahorro, más los impuestos, que ya sabemos, nosotros ya lo hemos trabajado en la unidad anterior. Pero acá ahora vamos a ver por el lado del gasto, vamos a ver que nosotros tenemos que pensar que el ingreso va a estar conformado en el gasto, se va a distribuir en consumo, vamos a distribuir en inversión, en gastos y gobiernos, y la diferencial que exista de las exportaciones más las importaciones. Ahora, esta expresión, expresada en otros términos, nosotros podemos decir también que el ahorro más los impuestos más las importaciones es igual a la inversión más los gastos de gobierno más las exportaciones. A partir de estas ecuaciones nosotros vamos a dar nacimiento, vamos a crear o vamos a plantear o vamos a plasmar nuestro nuevo modelo económico con las exportaciones y las importaciones. Si suponemos que las importaciones son o están en función de la renta nacional, podríamos expresarlo de la siguiente manera. Volvemos, si suponemos que las importaciones están en función de la renta nacional, podríamos expresarlo de la siguiente manera, lo que guarda cierta lógica, porque si las importaciones son gastos que nosotros vamos a realizar, vamos a traer mercadería del extranjero, tiene que estar en relación con nuestros ingresos, porque tenemos que tener en consideración cuál es nuestra capacidad de importar. Nosotros no podemos traer la cantidad
que sea de cosas, ¿no? Sino eso está basado en cuánto nuestra economía sostiene, cuánto podemos, o sea, cuántas divisas pueden salir del país, en otras palabras. Porque cuando hablamos de importación están saliendo divisas del país, cuando exportamos ingresan divisas al país. Entonces, eso tiene que ser manejable, no puede ser ilimitado. Pero como hemos planteado esta suposición, que nosotros estamos haciendo como opción, diremos pues que las importaciones entonces van a ser igual, tanto como el consumo, a una importación autónoma, más la propensión marginal a importar por el ingreso. Y recordemos que la propensión marginal a importar nos va a indicar en qué medida van a crecer nuestras importaciones como consecuencia de que crezcan o de mejoren nuestros ingresos. ¿Ok? Y ya sabemos que en este caso que las importaciones autónomas van a ser mayores a 0 y que la propensión marginal a importar va a ser entre 0 y 1. Va a ser menor que 1 y va a ser mayor que 0. Listo, hasta ahí estamos en los primeros modelos. Ahora, este modelo bisectorial, habíamos visto en la renta en equilibrio, era que el ingreso de equilibrio era igual al consumo autónomo más la inversión autónoma dividido entre la propensión marginal a ahorrar. Eso ya lo habíamos visto en la unidad anterior. En este modelo con participación del gobierno, donde los gastos públicos y las transferencias eran autónomas y los impuestos se expresaban como una función de la renta, este caso era el modelo 3 del tema anterior, habíamos visto que la renta de equilibrio se reflejaba en la siguiente ecuación. Miren, lo estamos recordando lo que hemos visto en la unidad anterior, ¿no? Entonces acá tenemos la ecuación que ya la hemos visto en la renta, en la última parte, en el tema 4 de la unidad anterior. Nos decía pues que el ingreso de equilibrio debe ser igual al consumo autónomo, más la inversión autónoma, más los gastos de gobierno autónomos, más la propensión marginal a consumir por las transferencias autónomas, menos la propensión marginal a consumir por los impuestos. Esto se dividía entre la propensión marginal a ahorrar más la propensión marginal a consumir por la propensión marginal a los impuestos. Esta era la ecuación que nosotros habíamos obtenido en el párrafo anterior. Y esto es lo que nos permite ir manejando, ir despejando el comportamiento de las variables en cada uno de sus momentos. En el modelo con participación externa o con participación del sector exterior, donde las exportaciones son autónomas y las importaciones son una función de la renta nacional, la renta de equilibrio nos va a quedar determinada de la siguiente manera. A la que ya teníamos nosotros, le aplicamos las modificaciones del caso que hemos venido viendo cómo se hacía, y nos queda al final esta ecuación, que el ingreso de equilibrio va a ser igual al consumo autónomo, más la inversión autónoma, más los gastos de gobiernos autónomos, más las exportaciones autónomas, más la propensión marginal a consumir, no se olviden de estos términos, multiplicado por las transferencias autónomas menos la propensión marginal a consumir, que multiplica los impuestos autónomos menos las importaciones autónomas. Todo esto dividido entre la propensión marginal a consumir más la propensión marginal a ahorrar por la propensión marginal a los impuestos más la propensión marginal a las importaciones. Todas estas terminologías que yo les menciono simplemente es cosa de un poco de práctica y ir reconociéndolas acorde a cómo ustedes van manejando las diferentes ecuaciones y van asimilando la terminología de cada uno de ellos. Ahora, si nosotros a esto le ponemos un poquito de valores, no vamos a ir valorizando para que podamos tal vez entender un poco mejor el comportamiento con números, podemos entender un poco mejor, vamos a ver que el consumo es igual a 20 más 0.75, ¿no? El ingreso nacional o disponible va a ser igual a Y por T más 5, ya sabemos que es 5. Las importaciones son igual a 2 más 0.1 de Y. Los impuestos son igual a 2 más 0.19 de Y. De tal manera que el ingreso va a ser el consumo más inversión más gasto de gobierno más exportaciones menos importaciones. Las inversiones son igual a 20, los gastos de gobierno son igual a 25, estamos tomando los datos anteriores, y las exportaciones acaban a tomar un valor de 18. Entonces, con estos nuevos datos, nos vamos a plantear nuestra ecuación y sencillamente tendremos todo este desarrollo. Al final, ¿no?, de todo el desarrollo de estas ecuaciones, porque acá está claramente las multiplicaciones que deben realizar, porque no es otra cosa que simplemente reemplazar donde les piden cada dato, ustedes,
donde les piden el dato, ustedes van reemplazando, de donde nosotros tenemos la información que tenemos acá. Y esto nos permite llegar a este punto, ¿no? Llegamos a este punto que a la vez nos va a permitir resolver cuál va a ser el ingreso de equilibrio. Y para este caso, el ingreso de equilibrio va a estar dado por 169.04. De ahí vamos a poder obtener los valores de las otras variables. El consumo de equilibrio va a ser igual a 124.94, las importaciones de equilibrio van a ser igual a 18.90 y los impuestos de equilibrio van a ser iguales a 34.12. ¿Cómo se obtiene eso? Reemplazando el ingreso de equilibrio en cada una de las ecuaciones que nosotros ya venimos y que las tenemos acá. Ustedes reemplazan el ingreso ahí y va a darles esos resultados. Eso que quede como una pequeña tarea para que desarrollen y comprueben que efectivamente es así, ¿no? De esa manera es que se van a dar. Ahora, todos estos manejos que se tienen en la economía, ¿no?, se hacen en base a las políticas económicas. Todo este manejo que ustedes ven de las exportaciones, importaciones, de los impuestos o de la participación que nosotros podemos tener a través de dando transferencias, son parte de una política económica del país. Esto no se da solo, no camina solo, hay parte de la política económica. Pero las políticas económicas son dos. Hay una política monetaria y hay una política fiscal. La política monetaria, como bien dice su nombre, es monetaria, pues, tiene como finalidad controlar la cantidad de dinero en el mercado. ¿Y cómo lo hace? ¿No? Como dice eso, ¿cómo se hace? Diga usted, se hace a través, o la institución que hace este trabajo es el Banco Central de Reserva del Perú, quien a través de los diferentes instrumentos, a través de sus herramientas que tiene, va a influir en el mercado para que se pueda manejar la cantidad de dinero que se tiene en la economía. Y esto lo hace a través de la tasa de interés, el nivel de general de precios, la inversión, etcétera. En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, el Banco Central se llama la Reserva Federal. Simplemente esto como cultura, pero lo importante es que en el Perú, quien maneja la política monetaria es el Banco Central de Reserva. Quien decide qué cantidad de dinero debe haber en circulación es el Banco Central de Reserva del Perú. Quien decide ahorita cuál mantener el tipo de cambio en una determinada es el Banco Central de Reserva a través de su participación en el mercado que tienen ellos. Luego tenemos la política fiscal. Se relaciona con la decisión del gobierno con respecto a gasto público y a los impuestos. Esta está conducida por el Ministerio de Economía y Finanzas. La política fiscal netamente se maneja a través de la aplicación de impuestos, que son una manera de recaudar y la manera como gastes estos, cómo se gastan estos. Entonces, esa es la política fiscal. Entonces, para manejar la economía del país tenemos dos aspectos. Una política monetaria y una política fiscal. La política fiscal se maneja a través de los impuestos y la política monetaria en base a la cantidad de dinero que hay en circulación en la economía. Ambas políticas son valederas. Ambas políticas son utilizadas para mantener y tratar de dar una estabilidad económica al país o orientarlo hacia donde los objetivos que nos hemos planteado sean necesarios, ¿no? ¿Qué más? Vamos a ampliar un poquito acerca de lo que es la política monetaria. Dentro de la política monetaria tenemos una política monetaria expansiva y una política monetaria restrictiva. La política monetaria expansiva, aquí en la política monetaria expansiva, aquí el gobierno compra activos financieros a los bancos privados y paga emitiendo dinero. Se incrementa el precio de los bonos o disminuye la tasa de interés. Todo esto simplemente es para poder brindar mayor cantidad de dinero a la circulación y que las entidades financieras tengan la posibilidad de ofrecer mayor cantidad de créditos. Al ofrecer mayor cantidad de créditos, los inversionistas podrán realizar nuevas inversiones, generar nuevas empresas, generar nuevos proyectos. Esos nuevos proyectos darán empleo a otras personas. Esas nuevas personas tendrán posibilidad de gastar. Esa es una política expansiva. Se busca que la economía crezca y se hace a través de estos instrumentos, ¿no? Se hace esto como la tasa de interés, hacer que los precios de los bonos suban, ¿no?, etcétera, emitiendo más dinero. Son diferentes tipos de instrumentos que se utiliza para poder manejar esta política expansiva de la economía. Luego tenemos la política monetaria restrictiva. Esto se utiliza cuando, por ejemplo, la inflación está que nos quiere ganar, ¿no?
cuando quiere haber mayor inflación. Entonces, en ese momento se hace necesario contrarrestar o reprimir un poco la economía, o sea, parar la demanda agregada para que ya no sigan los precios subiendo. Entonces, esta política aquí el gobierno vende activos financieros de los bancos privados y recibe dinero que retira de circulación. Disminuye el precio de los bonos o aumenta la tasa de interés. Todas estas son políticas destinadas a recoger dinero de circulación, lo que va a hacer que haya menos dinero en la economía. Como consecuencia de esto, algunas empresas definitivamente cerrarán y alguna gente dejará de trabajar, y esto reducirá un poco la demanda agregada, que a veces es la que más aprieta para los aspectos inflacionarios. Entonces, tenemos dos maneras de usar la política monetaria: para favorecer o fomentar el crecimiento, o en determinado momento para frenar algo que se esté saliendo de control dentro de la economía. Ahora, existen las modificaciones de encaje o el coeficiente de encaje en los bancos. Los bancos prestan el dinero a los clientes que los clientes depositan, pero deben mantener cierta proporción de dinero en efectivo, un coeficiente de caja o encaje. Si esta proporción disminuye, el dinero de circulación aumenta. Si la proporción aumenta, el dinero de circulación disminuye. ¿Qué sucede acá? Los bancos comerciales que reciben dinero en depósito de los clientes están obligados a depositar una cantidad de dinero en el Banco Central de Reserva que se llama el encaje legal. Este encaje legal es un instrumento que le permite al BCR ir manejando la cantidad de dinero en circulación. Si se desea que haya mayor dinero en circulación, simplemente bajan el encaje bancario, bajan la cantidad de encaje bancario, entonces habrá más dinero para prestar. Haremos una política expansiva. Pero si queremos que haya menos dinero en circulación, incrementaremos el encaje legal y como consecuencia de eso habrá menos dinero en circulación, menos dinero que se vaya a ofrecer a todos los clientes. Si aumenta el dinero en circulación para realizar el mismo número de compras, la gente puede ahora destinar más dinero a comprar bonos, o sea, a ahorrar. Aumenta la demanda de bonos, cae la tasa de interés. Si disminuye el dinero en circulación para realizar el mismo número de compras, la gente puede destinar menos dinero a comprar bonos. Disminuye la demanda de bonos, sube la tasa de interés. Son efectos que se dan colaterales frente a una determinada acción. Al subir la tasa de interés, definitivamente va a haber menos demanda por tener diferentes tipos de créditos y la inversión se hace menor. ¿Qué pasa con la política fiscal? En la política fiscal podemos asumir dos de las posiciones. Una es la modificación del gasto público y otra es la modificación del nivel de los impuestos. Eso es la política fiscal. Si nosotros queremos incentivar a la economía, podemos incrementar el gasto público. Podemos incrementar el gasto público de tal manera que sea el motorcito que mueva la economía. Si nosotros queremos frenar la economía en un momento, podríamos, o un determinado sector, podemos colocarle un impuesto. Queremos parar el movimiento de algún tipo de productos que nosotros no son convenientes para la economía, colocamos un impuesto que va a reprimir el manejo de la economía en ese sector. Entonces son dos instrumentos que nos permiten manejar a la economía. Ahora, las prestaciones de salud o sociales, llámese las pensiones, subsidios para personas en situación de necesidad, ayuda a la dependencia, etcétera, pueden asimilarse a disminución de impuestos, puesto que aumentan la renta disponible. Si una persona hace prestaciones sociales, lo que llamamos hace donaciones, etcétera, estas pueden ir de la mano con retribuciones o con hechos de que tengan un beneficio tributario, que definitivamente va a ir en beneficio del gobierno, porque al hacerse esa actividad le está restando gastos al gobierno, porque ya no lo va a tener que hacer. Entonces haya un aumento de la renta disponible. Una política fiscal expansiva es el incremento, como yo les decía, del gasto público. También es un recorte de los impuestos o un incremento de las prestaciones sociales. Un recorte de los impuestos, ¿qué quiere decir? Que vamos a pagar menos impuestos, los que nos va a permitir tener mayor liquidez para poder seguir gastando. Ahora, la política fiscal restrictiva será un recorte en el gasto público, y un incremento en los impuestos. También tomado un recorte de las prestaciones sociales, ¿no? Hay un total cierre de los gastos de gobierno, y esto afecta definitivamente a todos los componentes de la economía, porque como ya les he dicho, el gobierno es un gran gastador que mueve
intereses de bastantes empresas que están manejo, en construcción, tenemos en construcción, compra materiales de escritorio, etcétera, en fin, gran cantidad de productos que el sector gobierno requiere para el manejo de la economía de un país, ¿no? Gracias, hemos concluido con el tema número 1, entonces les agradezco su atención.